Y no vemos que retrocedemos porque simplemente no lo queremos ver. Se dio a conocer el índice de desarrollo humano que realiza la ONU. Entre 193 países estamos muy lejos de estar en los primeros lugares. En realidad estamos en el lugar 77. Una diferencia importantísima con otros países de América Latina de nuestro mismo nivel de desarrollo. Chile, por ejemplo, está en el lugar 44. Argentina, pese a todos los problemas, en el lugar 48. Uruguay en el 52. El índice de desarrollo humano mide una combinación del Producto Interno Bruto de cada país junto con los niveles y calidad de la educación y la esperanza de vida. Estamos por debajo de la isla Mauricio y estamos al mismo nivel de Irán. México de nuevo no salió bien en el reporte global sobre desarrollo humano que realiza la Organización de las Naciones Unidas. En su más reciente informe, nuestro país fue colocado en el lugar 77 de 193 países estudiados. Estamos por debajo de países como Chile, que ocupa la posición 44, seguido por Argentina con el 48 y Uruguay en el 52. Nuestro nivel de desarrollo humano quedó en niveles de países como Irán, que está en un lugar abajo de nosotros, o Armenia, que está en la posición 76. Países que no son potencia y que entre sus problemas está la falta de derechos humanos y un buen nivel socioeconómico. Este índice de la ONU es una combinación de ingreso nacional per cápita, PIB, educación y esperanza de vida. Además muestra que 20 años de desigualdades, cada vez menores entre naciones ricas y pobres, se están revirtiendo. En el caso de Latinoamérica, la organización señaló que a pesar de que la calificación mejoró ligeramente, la región no ha podido superar el 0.768 que tenía antes de que la pandemia por COVID-19 que deterioró el acceso a la salud. En total, 12 países de América Latina han sido capaces de recuperar el nivel de desarrollo previo a la pandemia, algunos de ellos de sobrepasar los niveles previos a la pandemia. México, por ejemplo, elevó su calificación de 0.758 a 0.781 y escaló del puesto 86 al 77, mientras que Chile, el país más desarrollado de la región, mejoró su calificación hasta alcanzar 0.860. Pero 21 países de la región no han sido capaces todavía de recuperar el nivel de desarrollo que tenían antes de la COVID-19, como Haití o Cuba. A nivel global, Suiza, Noruega e Islandia encabezan los índices nacionales de desarrollo humano, mientras que la República Centroafricana, Sudán del Sur y Somalia son las naciones más rezagadas. Preocupa la revelación de este reporte, pues ofrece una nueva evidencia de la creciente división entre países ricos y pobres. Y este año, la ONU advirtió que la creciente desigualdad global corre el riesgo de avivar la polarización y el estancamiento. Y es que el índice cayó por primera vez en la historia, tanto en 2020 como en 2021. Desde entonces, se ha recuperado hasta alcanzar un máximo récord previsto para 2023, pero permanece por debajo de la tendencia. Las principales razones de los retrocesos son la COVID-19, un número cada vez mayor de conflictos globales, incluidos Ucrania y la Franja de Gaza, y las amenazas a la democracia, un tema que preocupa porque este año, en más de la mitad del mundo, hay elecciones. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen todas las demandas internacionales? Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Con 39 votos a favor, el Congreso de Guerrero aprobó designar a un nuevo fiscal en el estado, en sustitución de Sandra Luz Valdovinos. Ella fue removida por la gobernadora Evelyn Salgado tras los hechos ocurridos en el caso del estudiante normalista Yanqui Cotan Gómez Peralta, quien murió en manos de un policía estatal el 7 de marzo pasado. Desde ese momento comenzaron movilizaciones y protestas de sus compañeros y familiares, quienes exigieron castigo para los 3 agentes señalados, pero uno de ellos se dio a la fuga. Mientras que esta tarde los otros 2 policías estatales, Sigifredo N. y Francisco N., fueron vinculados a proceso por homicidio.
En el oficio para su remoción se detalló que Sandra Luz no cumplió con la Procuración de Justicia y responsabilidades de competencia de la institución. Asumió el cargo el 28 de diciembre de 2021 para un periodo de 6 años. Además de la fiscal, tras estos hechos, renunciaron a su cargo el secretario de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera, y el secretario del Gobierno del Estado, Ludwig Marcial Reynoso. El Congreso de Guerrero emitió la convocatoria para la elección del nuevo fiscal estatal. Se estableció que el Pleno conformará una lista de 10 candidatos, los cuales se enviará al Poder Ejecutivo para su revisión. En este caso, la gobernadora tendrá 10 días para regresar una terna al Congreso. Los últimos 3 finalistas deberán comparecer ante los diputados locales. El nuevo fiscal deberá ser avalado por las 2/3 partes de los integrantes del Pleno, es decir, 33 diputados, y deberá tomar protesta para los próximos 6 años de manera improrrogable. La designación de un nuevo fiscal ocurre en medio del asesinato de Antonio Crespo Bolaños, regidor de Morena en Chilapa. Es el segundo político asesinado en menos de una semana en este municipio. La noche del miércoles pasado fue asesinado el aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Chilapa, Tomás Morales Patrón, cuando llegaba a su casa. El dirigente estatal de Morena, Jacinto González Patrón, afirmó que para Morena no hay condiciones para hacer campaña en Chilapa. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y ayer fue el aniversario de la expropiación petrolera. Más allá de la fraseología nacionalista, lo cierto es que Pemex se encuentra en la peor situación económica en toda su historia. Se está devorando prácticamente todos los recursos públicos y notoriamente es ineficiente. No solamente es ineficiente, el año próximo solo de deuda tendrá que pagar cerca de 30,000 millones de dólares. Sus pérdidas, a pesar de todo el capital, la enorme cantidad de recursos que le inyecta el gobierno, las pérdidas son enormes. Está a punto de default para las principales calificadoras internacionales y a la hora de refinar crudo, no solamente es la única empresa de refinamiento de crudo que hay en el mundo que no gana, que pierde. Y no pierde poco, pierde hasta $30 por barril. El lunes 18 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conmemoración por el 86 aniversario de la expropiación petrolera. En el evento llamó a seguir apostando por consolidar a Petróleos Mexicanos como una empresa pública para beneficio y bienestar de la nación. Ante los llamados mundiales para transitar de energías fósiles a limpias, alertó que se debe tener cuidado para no volver a caer en la dependencia de empresas privadas y extranjeras, cuyo objetivo principal es la ganancia y el lucro. Por el contrario, dijo, el objetivo fundamental debe ser la felicidad y bienestar de nuestro pueblo. Mientras que el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, negó que Petróleos Mexicanos fuera un barril sin fondo y una carga para las finanzas públicas. Lo cierto es que más allá de la felicidad que busca proporcionar Pemex a los mexicanos, los números inquietan por una crisis que vive la empresa productiva del Estado. De acuerdo con su reporte financiero, Pemex reportó una ganancia de 109,945 millones de pesos en 2023. Sin embargo, el gobierno federal le entregó 166,616 millones de pesos. Fue gracias a este rescate que los números salieron positivos. De lo contrario, el déficit sería de más de 56,000 millones de pesos. Además de este apoyo, en 2023, el gobierno federal le redujo 47% el pago de derechos a Hacienda. Estas son las principales razones por las que la petrolera no reflejó su balance en números rojos. De 2019 a 2023, los apoyos gubernamentales fueron por 1.73 billones de pesos, recursos que representan el 84% de su deuda financiera. Los estados financieros revelan que en 2023 las ventas de Pemex disminuyeron 27.8%, principalmente por bajos precios internacionales del crudo y estancamiento en la producción. Si bien es cierto que la deuda venía observando una tendencia a la baja, en el último trimestre de 2023 creció 220 millones de dólares para situarse en 106,055 millones. Según reportes financieros auditados, las pérdidas netas de Pemex por cada barril de crudo procesado en el Sistema Nacional de Refinación ascendieron a $32 por unidad entre 2019 y septiembre de 2023.
Estas pérdidas son 168% superiores a las observadas en el periodo 2013-2018, cuando Pemex Transformación Industrial perdió $12 por barril. De acuerdo con el diario El Universal, además de los problemas financieros, Pemex acumula varias reclamaciones de trabajadores ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por temas como negligencia médica en hospitales de la petrolera, seguridad a raíz del robo de combustible, incluso una por abuso sexual. Pero el director de Pemex se mantiene optimista y estima cerrar 2024 con una deuda financiera de $94.500 millones. Y también se están cumpliendo 2 años de inaugurado el aeropuerto Felipe Ángeles. Hoy no transporta ni el 5% de los pasajeros que mueve el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no están terminadas las comunicaciones para llegar a él. Pero lo que sucede es que los gastos para los servicios son 4 veces mayores en el AIFA que en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Otro barril sin fondo. Así fue la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Miles de personas estuvieron presentes en el inicio de lo que es considerado uno de los mayores proyectos de esta administración federal. Comenzó su construcción el 17 de octubre de 2019 y culminó con su inauguración a cargo de López Obrador el 21 de marzo de 2022. Entre las aerolíneas que operan vuelos nacionales en el AIFA se encuentran Aeroméxico, Viva Aerobús, Volaris y se les unió Mexicana, la nueva aerolínea del estado. Como internacionales están Copa Airlines, Magni Charters, Arajet y Conviasa. A 2 años, datos oficiales indican que desde el 21 de marzo del 2022 reporta 3.8 millones de pasajeros recibidos, el equivalente a un mes promedio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Apenas en enero de este año alcanzó un total de 328.906 viajeros, una cifra récord desde su inauguración. Pero el volumen de pasajeros del AIFA en enero representa apenas el 8.6% de los viajeros que movió la terminal aérea capitalina durante el mismo periodo. El AIFA ya concentra las operaciones de carga que tenía el Aeropuerto Internacional Capitalino a partir de un decreto del presidente López Obrador que fue publicado en febrero del 2023. Además, reportó ingresos propios entre enero y noviembre del 2023 por 1.282 millones de pesos, mientras que sus gastos fueron superiores a esa cifra, al alcanzar 1.673 millones. Tiene aún 49 espacios comerciales sin rentar y el promedio de ocupación del hotel, que se encuentra en las inmediaciones del aeropuerto, tuvo una ocupación promedio de 26.9%. En cuanto a las vías de comunicación, a partir de este 1 de octubre comenzó el servicio de la ruta AIFA Puente Fierro Ecatepec. Cuesta 35 pesos y circula por Camino Libre a Tonanitla para conectar con las líneas 2 y 4 del Mexibús. Será hasta junio de este año cuando se dé la apertura del tren suburbano AIFA. El servicio iniciará en un primer tramo en el ramal que va de Buenavista a Lechería. En esta ampliación del servicio del tren se tiene una inversión de 25.800 millones de pesos y hasta este 28 de febrero la obra cuenta con un avance del 48% según datos de la Secretaría de Comunicaciones. Y el AIFA no ha estado exento de percances, como el ocurrido en febrero pasado, cuando se desplomaron pedazos del plafón del techo. Mire usted, el Felipe Ángeles es un buen aeropuerto, pequeño, buen aeropuerto, funcional, tiene una gran base aérea militar junto a él, toda una zona es una gran base aérea lo que está en torno al Felipe Ángeles, pero no están construidas las comunicaciones, a la gente le queda muy lejos, a las aerolíneas tampoco les conviene, por supuesto no hay vuelos, prácticamente no hay vuelos internacionales significativos. Entonces, no funciona el Felipe Ángeles como se lo quiso hacer funcionar. Nunca fue una alternativa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ni lo puede ser. No tiene esas características, no tiene las condiciones, no tiene la conectividad para poder hacerlo. No se puede reemplazar uno de los aeropuertos más grandes de América Latina con un aeropuerto bonito, pequeño,
funcional dentro del aeropuerto, pero que no es funcional hacia afuera y no tiene la conectividad que la gente exige y desea para un aeropuerto internacional. Bueno, y en temas internacionales, Vladimir Putin ganó por quinta vez las elecciones en Rusia y gobernará por lo menos hasta el 2030. El único problema es que no tuvo oposición. ¿Y sabe por qué no tuvo oposición? Porque todos sus principales opositores han sido o asesinados o están presos. Luego de ganar las elecciones este fin de semana con una preferencia del 87.28%, Rusia seguirá bajo el mandato de Vladimir Putin por 6 años más. Esta reelección llega en un momento crítico debido al conflicto armado en Ucrania, al inconformismo de un sector de la población con el gobierno actual y a las diferencias de este gobierno ruso con los occidentales. Incluso varias naciones han calificado este ejercicio electoral como algo injusto y antidemocrático para el pueblo ruso, ya que los rivales de Putin fueron escogidos a modo y a sabiendas de que tenían casi nulas posibilidades de una victoria. En estas elecciones participaron Nikolai Kharatinov, del Partido Comunista de la Federación Rusa, Davankov, líder del partido Gente Nueva, y Slutsky, del Partido Liberal Demócrata de Rusia. Ninguno de ellos obtuvo siquiera el 5% de los votos. Aunque de acuerdo con especialistas en política, 3 oponentes sí pudieron haberle complicado la reelección a Putin, pero nunca pudieron llegar a la boleta. Una de ellas es la ex periodista de televisión Yekaterina Dutznova. En diciembre del 2023, ella recibió una negativa por parte de la Comisión Electoral, argumentando que encontraron alrededor de 100 errores en los papeles de la comunicadora que utilizó para hacer su solicitud. Sus intentos de impugnar la decisión no tuvieron éxito. Boris Nadezhdin poco a poco se iba ganando a la población rusa gracias a su discurso en contra del conflicto armado con Ucrania. Sin embargo, las autoridades electorales dijeron haber encontrado fallas en las firmas que él y sus aliados habían recolectado en apoyo a su candidatura y que algunas incluso eran de personas fallecidas. Hace unas semanas, el principal opositor de Putin, Alexei Navalny, murió a los 47 años de edad en una cárcel en Siberia. En vida, acusó al Kremlin de mantenerlo fuera de la política al inventar una serie de casos penales en su contra para encarcelarlo. Navalny también acusó a Putin de haberlo envenenado en 2020, algo que el mandatario negó. Por su parte, el Kremlin describía a Navalny como un extremista respaldado por Estados Unidos que buscaba desestabilizar a Rusia. La viuda de Navalny ha dicho que continuará el trabajo de su marido y que incluso ha llamado a realizar protestas contra el presidente Putin. Y también a no reconocerlo como presidente legítimo luego de estas elecciones. A pesar de todo, los comicios de este año en Rusia tuvieron una participación récord, de acuerdo con datos de la Comisión Electoral Central. Asistió a las casillas el 77.44% del electorado, un total de 87.113.000 votantes. Hoy tuvimos la celebración por el 15 aniversario de Todo Personal, un encuentro con amigos, colaboradores, directivos de Azteca y ADN 40. Sí, lo tuvimos, el aniversario fue hace un mes, hoy fue la celebración. Así estuvo, hace un par de horas, la celebración de los 15 años de Todo Personal. 15 años de periodismo, de rigor, de ser la referencia en temas de seguridad en la televisión y plataformas digitales mexicanas. 15 años de Todo Personal. Ha cambiado el país mucho en 15 años, ha cambiado nuestro grupo, nuestro canal y hemos tratado de ir cambiando también el programa, manteniendo lo que yo creo que es básico en el periodismo, que es investigar, opinar, informar con información dura pero confirmada también y tratar de hacer en la medida de lo posible lo importante también interesante. Para mí es una emoción muy grande, es un proyecto que empezó con 15 minutos a la semana y Jorge dijo vamos por toda la semana, se acabó convirtiendo en un programa de lunes a viernes de media hora de investigaciones profundas, de investigaciones a fondo y bueno, se están cumpliendo ya estos 15 años, de 15 minutos pasamos a 15 años y es una satisfacción enorme. ...584 entrevistas en 15 años... ...con los personajes que son y hacen la noticia.
parece que son 15 años de tener el pulso de la información, de estar constantemente en contacto con distintos puntos de vista, con tener mucho mayor acceso y más profundidad. Yo recuerdo en mis momentos de responsabilidad de la negociación del acuerdo que tuve abiertas las puertas precisamente para posicionar uno de los temas en su momento más importantes para el país, y Jorge y Viviana siempre han estado en esos temas. Pues seguir posicionando, ahora sí que seguir posicionando sus reportajes, sus entrevistas y todo el trabajo que hacen, que la verdad es maravilloso. Un programa obligado para los que hacemos política, de verlo, de escucharlo y de analizarlo junto con su esposa, a quien quiero y respeto mucho. 15 años se dicen fácil, pero estar en la pantalla es muy complicado. 15 años de estar en el lugar y los momentos clave que forjan la historia del país. Años de un programa al aire es un éxito para el canal, pero es producto también del esfuerzo compartido entre el canal y la perseverancia de Jorge y de Viviana por hacer periodismo y hacer periodismo. Es un orgullo ser invitado a esta celebración. Viviana y Jorge son ese referente en uno de los temas más importantes que nuestro país es impactado todos los días, a todas horas, sobre la seguridad. Y a mí me parece un referente. Cuando uno se va a dormir con lo que sacan en el programa, desde siempre tienes esa idea, y es verdad, que estás empapado, que estás informado y que ellos te van a llevar de la mano con algo tan importante, con un tema tan importante. 15 años de buen periodismo, 15 años de un periodismo de investigación que obliga a pensar, a revisar al país, que cuestiona al poder. 15 años del mejor periodismo, el periodismo que se acerca a la gente, que le acerca los problemas y que le permite tomar mejores decisiones. Imagínate, 15 años de Jorge y Viviana juntos al aire. Han sido 15 años que nos han enseñado a hacer periodismo del mejor nivel. Pero no nada más son 15 años del mejor periodismo, son 15 años en donde nuestra casa ADN 40 y Azteca nos han dejado crecer y nos han dado 15 años de lo mejor que hay en el periodismo de este país. Felicidades a los dos. 15 años de informar y explicar los temas más relevantes de la política y la vida pública mexicana. 24 millones de hogares mexicanos han visto Todo Personal. Mira, en primer lugar creo que reflejan que es el programa emblema, insignia de entender, investigar, reportear alrededor del tema de seguridad y de violencia en el país, de crimen organizado, desde una óptica de un periodismo muy serio, sofisticado, profundo, denso, y no desde una lógica de escándalo, de morbo. Y creo que eso ha sido muy importante en la construcción de una manera distinta de entender y de aportarle a la gente herramientas para la toma de decisión. Creo que este producto televisivo ha demostrado ser una herramienta de entendimiento para la sociedad mexicana del fenómeno desde una perspectiva distinta, y esa es una aportación central en el periodismo contemporáneo del país. 15 años de analizar el poder y la política. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias. Hugo Vela, Todo Personal. Y así hemos recorrido juntos estos 15 años. 15 años haciendo periodismo, investigando y opinando, que han sido un verdadero placer. En el plano personal, permítame también comentarle que hoy cumple 35 años la columna que publicamos diariamente en el periódico Excelsior, la columna Razones. Así que tenemos doble celebración, los 15 años de Todo Personal y los 35 años de la columna Razones. Muchísimas gracias a usted por habernos apoyado estos 15 años. Esperemos que sean en el programa, en la columna, muchísimos más. Bueno, nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Ahí puede también ver muchísimos de los reportajes especiales y contenidos que tenemos aquí en Todo Personal en el canal de YouTube de ADN 40. Descanse, sueñe bonito y, por supuesto, nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche. Jorge, ya nos vamos. Muchas felicidades por esos 35 años de publicar la columna Razones. No sabe usted el esfuerzo que es
todos los días hacer una columna desde hace 35 años. ¿Cómo te admiro, Jorge? Felicidades. Muchísimas gracias. Y es un esfuerzo similar al que hacemos con Viviana para hacer durante estos 15 años todo personal. Muchísimas gracias, Viviana, muchísimas gracias a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.